La formalización del jefe de la custodia personal del presidente, Alejandro Astesiano, a quien la justicia tipificó los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, tuvo ayer más repercusiones políticas. En la oposición, la bancada de senadores del Frente Amplio analiza alternativas para que el gobierno dé explicaciones en el Parlamento sobre este caso. El senador Alejandro Sánchez dijo, hablando con El Observador, que existe una responsabilidad política del gobierno al haber colocado en ese puesto a una persona con profusos antecedentes como Astesiano, al que describió como el líder de una banda criminal instalada en la torre ejecutiva. Por su lado, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, escribió en Facebook: "Atravesamos un momento complejo", y agregó: "Los hechos de los últimos días son graves y requieren mucha responsabilidad política del gobierno y de la oposición". En tanto, desde el oficialismo, en un primer momento, se cuestionó justamente esa reacción del Frente Amplio. Ejemplo, el ministro de Defensa, Javier García, que aseguró que el ánimo dialoguista esgrimido hace pocos días por la coalición de izquierdas, por lo visto, duró poco. Vamos a incursionar en este terreno, el de las repercusiones políticas. Primero lo hacemos por el lado de la coalición de gobierno. Por el lado del Partido Nacional, estamos con el senador Gustavo Penades del Herrerismo Lista 71. Senador Penades, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Senador, según contó el propio presidente de Lacalle Pou, Astesiano estaba vinculado a la familia Lacalle en tareas de seguridad desde hacía tiempo, más de 20 años incluso. Usted siempre ha sido muy cercano a Luis Alberto Lacalle Herrera, pienso en particular la campaña de 2010, etcétera. ¿Usted conocía a Astesiano? ¿Tenía información sobre su historial? Yo conocía a Astesiano, sí, había estado vinculado en esa campaña. Si mal no recuerdo, él estaba trabajando, primero militaba en la zona de Colón, en una agrupación pequeña que había en el Partido Nacional. Después se acercó y estuvo trabajando en la seguridad del entonces candidato a vicepresidente Sergio Abreu. Después más o menos le perdí la pista y años después lo vi nuevamente cercano a la seguridad del entonces candidato presidente Luis Lacalle Pou, y ahora, bueno, en la última campaña sí, con mucha mayor asiduidad, producto estaba siempre al lado del presidente, y bueno, y después como jefe de la custodia personal del presidente, sí, por supuesto, lo identificaba y tenía conocimiento de él. ¿En ningún momento en ese periodo usted tuvo datos o comentarios a propósito del historial complicado que tenía? Bueno, del historial complicado que tenía, si se le puede definir como complicado, sí, tenía datos. Lo que no sabía, lo que nunca se supo ni nadie supo era de que había tenido cuestiones penales vinculadas a haber estado detenido. Eso es lo sospechoso, que en todos los datos que se manejaron nunca apareció en esos datos el que Astesiano había estado preso en el año, creo que 2013 o 2014 o 2012, no me acuerdo, no identifico bien qué año. 2013 supimos ayer, esto lo supimos ayer, en 2013 estuvo preso 4 meses en la cárcel de Las Rosas, Maldonado, prisión preventiva, mientras se encontraba procesado por estafa. En 2014 se confirmó la condena por ese delito, ¿no? Bien, de eso no teníamos conocimiento. Pero de lo demás, de las requisitorias, de las idas a brindar testimonio a la policía, eso sí se conocía, se sabía después de, yo por lo menos me enteré, terminada la campaña del 2019, ¿no? O sea, antes de asumir el gobierno de coalición, pero no mucho antes. Pero, nadie conocía eso años se conoció en esa época en la cual, como lo reconoció el presidente de la República, se tuvo conocimiento, pero no de todo el prontuario y mucho menos de que había estado preso en la cárcel de Las Rosas. Eso es realmente sospechoso, que
en los datos que se nos suministraron, eso nunca apareció. Ahora, dejemos a un costado entonces los procesamientos y bueno, y la cárcel. El largo historial de anotaciones policiales, de indagatorias policiales que existía en la lista, en el legajo, entre comillas, de Astesiano, ¿no era un obstáculo para usted? ¿Cómo observó el hecho de que pese a esos antecedentes, entre comillas, oficiara de jefe de la custodia presidencial? Mire, yo justamente pocos meses antes de asumir el gobierno fue que tomé conocimiento de todo esto. Fue una decisión del presidente de la República y en ese sentido no había ningún impedimento, ni había ningún tipo de sanción penal que luego aparentemente se conoció. Habían sí indagatorias, habían sí esos datos que ahora se conocen, pero no hechos que hubieran hecho ahí sí casi que imposible su designación como jefe de la custodia. De lo demás es opción o decisión, en este caso, del presidente de la República, de haber igual confiado en alguien que al final le terminó siendo infiel a la hora de no haberle dicho al presidente todo lo de haber estado preso en la Rusa, y muchísimo peor después en todo el accionar que eventualmente tuvo en este tema de los pasaportes. Sí, está claro, aparentemente está claro que Astesiano no fue transparente con el doctor Lacalle Pou y su entorno, pero, por ejemplo, llama mucho la atención este dato de ayer, ¿no? Que él haya estado preso en la cárcel de Las Rosas en 2013, durante 4 meses, y en el 2014 empezar a trabajar con Lacalle Pou en la campaña, sin que eso se conociera. Era un antecedente muy cercano, había estado fuera de la circulación, había estado directamente preso. ¿Cómo es que eso no se supo? Y además, en el 2014 mismo, ya campaña electoral, es que sale la condena, pesa sobre él, hay un juez que dicta una condena en ese momento justamente, ¿no? Perfecto. A ver, para ubicar la situación, ser jefe de la custodia personal de un candidato, por lo menos en el partido de un candidato a presidente que luego no llega a presidente como en esta última oportunidad, es una actividad de algunos meses y después esa relación se termina. No es que hay una relación permanente. O sea, no había una relación permanente, no integraba el staff, nunca fue seguridad del doctor Lacalle Pou cuando el doctor Lacalle Pou era senador. Era una actividad que se realizaba en los meses en los que duraba la campaña electoral, esencialmente en actos públicos, etcétera, etcétera. Y además, como todos conocemos, y el país ha observado al hoy presidente, que anda casi que sin custodia, anda solo por la calle, había algunas veces que hasta que insistirle en la necesidad de que concurriese con una custodia a actos de miles de personas como los que se concurren en una campaña. Terminada la campaña, si se perdía la elección, al otro día se terminaba la relación y seguramente cada uno emprendía su vida, porque yo no recuerdo, y como usted bien decía, he estado muy vinculado al sector político que integramos con el presidente de la República y con el expresidente de la calle, de una presencia permanente. Eso no es así. O sea, al otro día se perdían las elecciones, que fue lo que generalmente nos ha sucedido hasta el 2019, y todos los cuerpos de asesores o los de seguridad, la mayoría se desactivaban porque no eran necesarios. No, eso lo entiendo, pero llama la atención que empezando a trabajar en esa campaña con el doctor Lacalle Pou en 2014, lograra, supongamos que era eso, que él no lo informaba, pero lograra esconder que había estado preso 4 meses, que estaba procesado y que le caía una condena por estafa, ¿no? Bueno, eso era fue tan así que recién nos enteramos de que esta persona estuvo preso en Las Rosas ayer. Ayer fue el día en que nos enteramos, por lo menos yo, cuando leí la prensa. Por lo visto. Yo había conocido las anotaciones, porque ahí es algo que me resulta realmente sospechoso, que las anotaciones que todos conocíamos era un documento que surgía del Ministerio del Interior de la época. Lo que no surgía de ese documento, en esas circunstancias, eran estos episodios que usted está relatando. Si no, por supuesto que jamás se hubiera decidido que esta persona fuera una persona de la seguridad del presidente de Lacalle Pou.
Después, por supuesto, usted me puede decir, como estábamos recién relatando, bueno, pero con las anotaciones que tenía, bueno, sí, lo que pasa es que hasta ese momento las anotaciones eran una cosa, no había condena, se habían archivado todas las anotaciones que existían, o sea, no habían antecedentes penales que hicieran casi que imposible la posibilidad de ser tratado como custodia del hoy presidente de la República, y eso fue lo que llevó a que se le contratara. Usted dice, ¿cómo lo logró esconder? Yo no lo sé, eso espero que sea producto de la investigación. Acá hay la investigación para mí tiene dos componentes. Un componente vinculado a Astesiano y eventualmente a todas las infidelidades que lamentablemente, producto de las cuales, como se dice comúnmente, nos estamos comiendo un garrón como el que nos estamos comiendo, y otra está vinculada a un episodio quizás mucho más grave, que es una organización delictiva, de la que parece ser que Astesiano participa desde el año agosto del 2021, que corresponderá a la justicia determinar si eso empezó en el 2021 o viene de antes, con otros personajes, de otras administraciones. Entonces, eso esperemos que sea lo que surge de la investigación. En el hecho puntual en el que usted hace referencia de que cómo no sabíamos, y sí, evidentemente fuimos engañados. Sí, la primera conclusión que se saca es que el proceso de selección de un custodia no era muy riguroso, digamos, ¿no? Bueno, pero por supuesto que no, porque no era de carácter profesional, eran militantes que decían, che, mirá, sirve para la custodia. Bueno, en este caso además tenía un antecedente de haber estado en la policía, no era un tema, nadie que piense en un servicio secreto como el que vemos en las películas, era gente que se acercaba a cubrir un poco la seguridad, y además de un candidato como tanto la calle Herrera como la calle Pueblo, los cuales les gustaba andar solos por la calle, no tienen problema, nunca tuvieron grandes despliegues de custodia, se le ve hoy al presidente de la República, ¿no? Que anda y baja del auto, sube al auto, y generalmente va acompañado de uno o dos custodias. No es aquello que veíamos de 10, 12 tipos vestidos de trajes negros alrededor del presidente de la República, como en administraciones anteriores. Entonces, está bien, ahora, es verdad, nos estamos comiendo un garrón. Una pregunta más, y creo que Romina tiene después alguna, pero a propósito de saber, no saber, usted recién recordaba lo que el propio Lacalle Pou ha remarcado más de una vez, que a comienzos de esta administración hubo una solicitud de la ficha de Astesiano, y que, bueno, la información que llegó no contenía, por ejemplo, no contenía ningún procesamiento. En particular, no contenía el procesamiento del año 2002 por estafa. No, del 2013. No, 2002. Hubo dos, procesamiento sin prisión en 2002, y ahora, ayer se sabe, el del 2013 con prisión. Pero a donde voy es a que en agosto del año 2020, en la prensa, en Caras y Caretas concretamente, ese antecedente del 2002, procesamiento sin prisión, apareció. Bueno, sí. Apareció publicado. ¿Cómo no se lo tuvo en cuenta? ¿Cómo a partir de allí no se tiró de esa piola? Bueno, eso no se lo puedo responder porque yo no integro el Poder Ejecutivo y mucho menos las dependencias que están vinculadas a este tema. Lo que yo sé es que hasta el 2020, cuando se decidió la designación, esos datos no se conocían. Se conocían, sí, la cantidad de veces que había sido convocado a rendir testimonio ante la policía, etcétera, etcétera, pero no se conocían los datos esos. Por lo menos yo no los conocía. Pero bueno, eso se publicó en la prensa en agosto del 2020 y después incluso en La Diaria al año siguiente, por ejemplo, Gabriel Pereira volvió sobre ese asunto y La Diaria lo retomó. O sea que hubo información de prensa al respecto, ¿no? Sí, puede ser. Yo la verdad es que la desconocía hasta que ayer se volvió a mencionar, y mucho más el dato de que había estado preso en la cárcel de La Rosa durante 4 meses. Eso, en los datos que se manejaron oportunamente, ese dato, por lo menos yo, no lo manejaba. ¿Romina? Sí, senador Penades, ahí en ese sentido, teniendo en cuenta ese contexto, entre otras cosas, que la información había sido publicada en prensa, ¿entiende que hay alguna responsabilidad política, algún mando político que puede haber estado fallando en el asesoramiento y en el cuidado que tiene que tener con el presidente de la República? Mire, no, yo creo que no, pero eventualmente será producto de las investigaciones que se están llevando adelante por parte de la justicia y de los pasos que irá adoptando el presidente de la República en las próximas semanas, pero no me corresponde a mí. Evidentemente aquí hubieron una serie de cosas que han fallado, eso es innegable. Ahora, esas fallaron, algunas porque no se conocían y otras, bueno, se tendrán que investigar. Usted hacía mención a
parte de la información que con la que no contaban, con estos antecedentes, era en parte del periodo de gobierno pasado. Si no lo entendí mal, ese era su planteo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. O sea, del periodo pasado, los datos que surgieron o que teníamos conocimiento fueron emitidos por las anteriores autoridades. Pero el Ministerio del Interior ahora publicó que incluso dijo que al presidente se le pasó la información justamente 2020 y 2021 incluso, y no constaba ahí. Está, y entonces ahí hay un problema, que habrá que el Ministerio del Interior investigar. En cuanto al manejo de la oposición en este caso, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio comenzaron a analizar ayer el mecanismo institucional más adecuado para reclamar responsabilidades políticas en torno al caso de Alejandro Astesiano. Están en todo su derecho. Concretamente se pone la atención en Rodrigo Ferrés, que como prosecretario de la Presidencia es quien tiene legalmente el control de todo lo que sucede con el organigrama de la custodia del presidente de la República. Ajá. ¿Qué dice usted? Porque claro, Presidencia formalmente no responde ante el Poder Legislativo, ¿no? Es así. A ver, las acciones políticas que vaya a adoptar la oposición están en el marco del libre juego democrático de un Estado de Derecho, que además, si hay una lectura positiva de las pocas que se puede hacer de todo este lamentable episodio, es de la fortaleza de las instituciones democráticas del Uruguay y de la justicia, que pudo operar con absoluta libertad, sin presión ninguna de ningún tipo, y terminó siendo detenido el jefe de la custodia del presidente en la propia residencia presidencial. Ahora, las consecuencias políticas, obviamente el Frente Amplio va a aprovechar esto para golpear acá. Esperemos que sean lo suficientemente responsables como para darse cuenta de la delicadeza del caso, y además acá falta mucho por investigar. Acá quedó claro el tema astesiano. A mí el tema astesiano por supuesto que me preocupa y lo lamento. Lo que más me preocupa por el Uruguay es el tema de una organización que parece ser que otorgaba pasaportes en este caso a ciudadanos rusos. ¿Desde cuándo lo hacían? ¿Quiénes estaban vinculados? Para mí ese es el tema relevante para el interés nacional. Sí, la vulnerabilidad de identificación civil, nada más y nada menos, ¿no? Y eso, y a ver desde cuándo, si es una organización que supuestamente, hay datos que se manejan, a mí no me constan, pero hay datos que se manejan, que son muchísimos los pasaportes que lamentablemente se han otorgado, y bueno, esperemos ver desde cuándo. Y eso si trasciende a esta administración, y bueno, hay otras responsabilidades políticas de otra magnitud, y serán otros también quienes tendrán que rendir cuenta ante la justicia. La última, Romina. Sí, sobre la actitud de la oposición que mencionaba, senador Penáez. Bueno, ayer en una columna en Facebook, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostenía que, decía él, atravesamos un momento muy complejo, y agregaba que los hechos de los últimos días son graves y requieren mucha responsabilidad política del gobierno y de la oposición. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias. Pero ¿qué dice usted a propósito del diagnóstico? Él describe la situación como un momento complejo, delicado, grave. A mí a veces, y bueno, generalmente es el rol que le cabe a la oposición, ¿no? O sea, nosotros capaz que también lo hacíamos, algunos de la oposición lo hacían en su momento, que es relatar estas crónicas policiales con un cierto grado de sensacionalismo mayor al real. ¿Estamos frente a un tema delicado? Por supuesto que sí. ¿Que estamos ante un tema que excede largamente el episodio de que el jefe de la custodia del presidente de la República esté involucrado en una asociación delictiva que se dedicaba nada más ni nada menos que otorgar pasaportes de la República? Me parece que es un tema que excede largamente al personaje y a la infidelidad que lamentablemente este personaje tuvo para con gente con la que tenía la responsabilidad, como bien dijo el presidente, de custodiarle nada más ni nada menos que la vida de él y de su familia. Que esto tenemos que investigarlo desde el punto de vista judicial, y ojalá que la fiscal llegue hasta el hueso para ver hasta dónde hay que tirar de la piolita para desenmarañar un tema mucho más complejo que tiene consecuencias delicadas de todo punto de vista, porque está vinculado, entre otras cosas, temas que pueden afectar no solamente la seguridad del Uruguay, sino la seguridad de otros estados en el manejo de pasaportes y de ciudadanos rusos que andan por el mundo, y esto es una cosa que Interpol está hoy investigando. Bueno, se tendrá que saber. Ahora, después, en casa, o sea, en el Uruguay, veremos las actitudes. Si esto va a terminar en interpelaciones o intento de juicio político, pedido de renuncias, la oposición está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, creo que se daría de bruces
con eso de la columna del presidente del Frente Amplio que llama a la responsabilidad, tanto del oficialismo como de la oposición. Ahora que la oposición tiene todo el derecho de reclamar, tiene todo el derecho de reclamar. Senador Gustavo Penades, de la lista de 71 del Partido Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Tengan todos buenos días. Que pase bien. Regresamos, seguimos con este tema, pero con otro punto de vista.